La hiperproductividad brutal, devolverles el derecho a la palabra, el espacio y la dignidad a nuestros mayores es casi un acto de rebeldía. Es negarnos a volverlos invisibles por el simple hecho de que, ya no sean rápidos o eficientes. El respeto como el acto consciente de ver al otro. Pero surgiría una duda importante. Si llevamos esta reverencia, esta al extremo de no contradecirles nunca, de darles siempre su lugar, pues entramos en un terreno bastante pantanoso, ¿no? ¿Dónde queda el límite personal? Porque ¿qué ocurre cuando las exigencias de esos padres son inmorales, destructivas o directamente abusivas? Si el texto solamente nos hablara de una obediencia ciega, esto sería una receta para el desastre en muchísimas familias. Y es precisamente ahí donde las fuentes dan un giro espectacular. Es fascinante, justo en la segunda mitad de ese mismo versículo, de repente se introduce el concepto de límite absoluto frente a la autoridad. La frase completa es de verdad fascinante porque dice, a su madre y a su padre deberán respetar y mi Shabbatot deberán guardar. Yo soy el Eterno. Al principio, cuando uno lee esto, parece un corte y pega rarísimo. ¿Qué tiene que ver respetar a tus padres con guardar el día de descanso sagrado en Shabbat? Pero los comentarios revelan la razón exacta de esta yuxtaposición tan repentina y señalan que si un padre le ordena a su hijo que profane el Shabbat, el hijo tiene la obligación total de desobedecerlo. Y el versículo se remata con la frase, yo soy Dios, para dejar clarísimo que tanto el hijo como el padre responden ante una autoridad y una verdad que es muy superior a la jerarquía familiar. Es un punto de inflexión brutal en este texto, porque está utilizando el concepto de Shabbat como una orden, como una representación física de los principios éticos, morales y espirituales inquebrantables. O sea, la primera cláusula legal de la historia de cómo lidiar con familias tóxicas. Básicamente nos está diciendo a la cara que la ley familiar no es algo absoluto, porque además es muy superior a la jerarquía familiar. Es un punto de acción muy brutal en el texto, porque está utilizando el concepto de Shabbat como una orden, como una representación física de los principios éticos, morales, espirituales, inquebrantables. O sea, esto es una forma encubierta, la primera cláusula legal documentada en la historia de cómo lidiar con familias tóxicas. Básicamente nos está diciendo a la cara que la lealtad familiar no es un cheque en blanco. Además, desmantela por completo el mito de la obediencia ciega o de la dictadura parental absoluta, que solemos decir que pensamos que antes el padre era el rey absoluto y ya está. Y fíjate que no, establece una línea roja innegociable. La autoridad humana, por muy venerada que sea, pierde su jurisdicción en el instante en que exige violar principios éticos universales. Es decir, madurar significa ser capaz de sostener esa tensión tan difícil. El texto te dice, tienes que cuidarles, asegurar su bienestar material con el kabod, tratarles con una dignidad inmensa, con el yirá, pero si te piden que cruces tu límite moral fundamental, la respuesta es un no rotundo. Esa es la verdadera definición de integridad adulta según este marco, porque el respeto filial no equivale a la sumisión. Nadie, absolutamente nadie, está obligado a corromper su propia brújula moral por una supuesta lealtad a la sangre. Es un alivio leer algo así, pero
Establecer límites contra la autoridad externa, contra las imposiciones de otros, es solo la mitad de la batalla de nuestra línea. La otra mitad es mucho más sutil. El texto asume que el mayor peligro no es siempre a quien obedecemos por fuera, sino a qué le regalamos nuestra atención internamente. Y por eso la transición al siguiente versículo es una sacudida brutal. Pasamos de repente de las dinámicas familiares a, digamos, la soberanía sobre nuestra propia mente. Es un cambio de foco radical hacia el interior. El texto aborda directamente el peligro de aquello lo que decidimos no prestar atención y cómo ese enfoque configura toda nuestra realidad. El versículo simplemente prohíbe dirigirse a los ídolos. Y de nuevo suena a la clásica ley de no adorar estatuas. Pero ahí es donde entran los comentaristas para darnos el contexto profundo. Los comentarios clásicos no lo dejan ahí. Explican que la formulación hebrea no se limita a decir no les rindan culto o no les hagan sacrificios. La prohibición recae sobre el mero acto de girarse para mirarlos o de dirigir el pensamiento hacia ellos. Ese es el matiz clave. Y el análisis es muy fuerte. La palabra hebrea utilizada para ídolos es elilim. Y este término deriva del vocablo de negación al. Es decir, el texto está advirtiendo contra la veneración de algo que literalmente es una nada. Carece de sustancia, carece de poder, es un vacío absoluto. Y para entender la magnitud de esto, tenemos que hacer el esfuerzo de pensar en cómo experimentaban la realidad las personas en la antigüedad. Imagínate a un agricultor hace miles de años, cuando tallaban un trozo de madera y le rezaban desesperadamente aquello para que lloviera. O sea, era pura ansiedad buscando algo en lo que aferrarse. Buscaba una alusión frente a un entorno que era caótico, impredecible y aterrador. Los sabios que analizan este texto no temen en absoluto que el trozo de madera tenga poderes mágicos oscuros o algo así. Saben que es solo madera. Lo que advierten es que depositar tu esperanza, tu enfoque mental en una nada, en un vacío, destruye la psique humana. Te desconecta por completo de la realidad y consume tu energía vital en una ilusión. Y cuando lo planteamos así, es que la conexión con nuestra vida actual es simplemente inevitable. Volver la vista hacia la nada, por pura ansiedad, es la definición exacta de lo que hacemos todos los días con nuestros teléfonos móviles. Tal cual, el acto de desplazarse por la pantalla del móvil de madrugada, o sea, el famoso doom scrolling, haciéndolo de forma automática e infinita, buscando un chute de dopamina o una ilusión de conexión con el mundo. Eso es el equivalente moderno idéntico de mirar al trozo de madera. Estamos rodeados de nuevo de limbo, llenos de ídolos vacíos en forma de algoritmos, de métricas superficiales de éxito social o notificaciones que, seamos sinceros, no aportan nada, absolutamente ningún valor real a nuestra existencia, pero que nos exigen una constante adoración visual. Esta es una analogía muy precisa. Fíjate en lo insidioso que es el mecanismo. La advertencia original es no dirigir el pensamiento hacia ellos, porque el peligro de estos ídolos contemporáneos no reside en que nos pidan grandes sacrificios o rituales complejos. No te piden que sacrifiques a un animal. Su amenaza es pasiva y letal. Con el solo hecho de girarnos para mirarlos, nos vacían. Consume nuestro recurso más finito y más valioso, que es nuestra atención. O sea, destruyen a las personas no empujándolas a cometer crímenes horribles,
sino diluyendo su enfoque y robándoles el tiempo mediante distracciones crónicas que carecen de toda sustancia. Es interesante ver lo que ha cambiado la inteligencia humana todos estos milenios. Empezamos este análisis pensando que íbamos a pelear con las leyes arcaicas y resulta que hemos recorrido un tratado profundísimo sobre cómo vivir de forma consciente hoy. Ha sido una lectura increíble. Hemos visto cómo las fuentes reconocen nuestras tendencias naturales, como amar más a quien nos ama con dulzura, y cómo usan la ley como contrapeso para garantizar que todos reciban su cuota justa de respeto y afecto. Hemos entendido también la diferencia vital entre proveer de bienes materiales a nuestros padres y el verdadero respeto. Ese irá del que hablábamos, eso que consiste en reconocer su agencia y darles, especialmente cuando envejecen y la sociedad a su alrededor parece que solo quiere silenciarlos o apartarlos. Como ese respeto tiene límites, que honrar a los mayores nunca, bajo ninguna circunstancia, significa renunciar a nuestros principios éticos y universales, dotando a cada individuo en una brújula moral y propia e intransferible, libre de imposiciones familiares tóxicas. Y hemos terminado enfrentándonos a la advertencia sobre los shelim, recordándonos que girar nuestra atención hacia cosas vacías e ilusorias nos consume por dentro, ya sea hace 3000 años frente a una estatua de madera o en esta misma noche, solos frente a una pantalla brillante. Y todo esto nos deja frente a una pregunta, algo que creo que vale la pena que cualquiera que escuche esto se lleve para pensar con calma. Hemos visto que estas fuentes antiguas asumen que los seres humanos necesitamos mandatos externos severos para corregir nuestros desequilibrios naturales. O sea, necesitamos que nos recuerden a quién respetar, cómo poner límites a la autoridad familiar y cómo evitar ser hipnotizados por ídolos de la nada. Si aplicamos esta misma lógica a nuestro presente, ¿cuáles son los nuevos desequilibrios naturales que ha generado nuestro estilo de vida interna y que ya damos tecnológicamente por sentado? Es una gran pregunta. ¿Qué impulsos y dependencias hemos normalizado tanto que nuestra sociedad moderna aún ha sido capaz de articular nuevas leyes o costumbres sólidas para protegernos de nosotros mismos? Sería una pregunta monumental. Al final resulta que las verdaderas cápsulas del tiempo no guardan respuestas del pasado, sino espejos implacables donde miles de años después nos seguimos viendo reflejados buscando cómo ser mejores. Ahora vayamos al Zohar. Imaginemos por un momento que un simple error de gramática, como siempre en los libros de la Torá y el Zohar pequeñitos, pueden invocar literalmente a monstruos. Sí, demonios tal cual. O sea, que el nivel de concentración intelectual que tienes mientras lees un texto determinara genéticamente el alma de tus futuras generaciones. O sea, sería drástico, sería una locura. Pues vayamos a entender el texto que plantea exactamente esta visión tan intensa. Tenemos el fragmento fascinante de texto en el Zohar. Ese análisis es místico y superdenso, ligado a la tradición del Zohar, y se centra en la conocida sección Kedoshim que llevamos esta semana. La misión es entender esta lectura cósmica donde las ideas abstractas chocan de frente con las acciones físicas más íntimas, en donde se encadenan las consecuencias a nivel universal, que nos dejan sin palabras.
O sea, les advertimos a quienes nos escuchan que esta lectura no da tregua, pues empezamos con una especie de reprimenda sobre la pereza a la hora de estudiar. Una regañada clásica que nos pone el Zohar. Y de ahí escalamos hasta llegar a ángeles destructores, sanguijuelas insaciables y el mismísimo infierno. Este ecosistema moral tiene una precisión abrumadora. Fíjate que en la ideología que presenta el Zohar no existe el vacío. No hay espacio para la indiferencia. Cada pensamiento, por lo rutinario que sea, cada pequeño acto, son como engranajes que mueven la maquinaria del universo entero, ya sea hacia el bien o hacia el caos más absoluto. Para entender esto hay que fijarse cómo arranca el texto. Se apoya de la enseñanza del Rab Eliezer, que a su vez se basa en un versículo en los Salmos, en concreto al Salmo 32, versículo 9, que dice, cito textualmente, no seáis como el caballo o como la mula sin entendimiento. Esto describen a personas que duermen con sueño en los agujeros de sus ojos. Una frase brutal y poética. Es como describir a alguien que va por la vida ignorando por completo el futuro o el peso de todo lo que está haciendo. Podemos compararlo con ir con un piloto automático. Técnicamente no estamos dormidos y vamos con nuestra rutina diaria, el trabajo, la compra, pero en un nivel profundo estamos completamente anestesiados. Y esa metáfora del piloto automático cae perfectamente en la tradición, pues no están hablando de grandes criminales. No se habla de asesinos o como gente cometiendo actos de maldad pura y dura. Están señalando algo mucho más sutil, una apatía cósmica. Es la inacción, esa falta de curiosidad intelectual, de inquietud espiritual por el estudio de la Torá. La consecuencia de esa apatía es dura. El texto dice que por culpa de esta indiferencia la Torá misma está humillada y avergonzada. Imagínate el peso de esa afirmación. Y no solo eso, sino que la Torá clama y suplica. Fíjate que cita el Proverbio 9:4 y ahí dice que personifica a la sabiduría como alguien que sale a buscar al que ignora todo, diciéndoles, venid, comed mi pan y comed del vino. Y aquí es donde queremos detenernos un poco, porque hay un detalle que rompe un poco los esquemas. La Torá llama específicamente a los, digamos, tontos, y cito, al falto de corazón, para que despierte. Y la pregunta es, si estamos hablando de estudiar, de salir de la ignorancia puramente intelectual, ¿por qué el texto usa la metáfora de esta falta de corazón? ¿Por qué no dice falto de cerebro o falto de mente? Pero esta es justo la clave para entender cómo funciona el misticismo, o sea, el Zohar que tenemos en esta parashá. El intelecto nos va a decir, hoy en día somos muy cartesianos, el cerebro piensa y el corazón siente, punto. La razón por un lado y la emoción por otro. Pero en este marco de pensamiento medieval y místico, el corazón no es solo romanticismo o emoción, representa la voluntad, o sea, el motor de la fe y sobre todo el esfuerzo activo. Toma en cuenta que un estudiante falto de corazón en este contexto no es alguien con un coeficiente intelectual bajo, es alguien que lee las palabras sin intención, sin buscar realmente conectar con la divinidad. Es decir, leer por leer, tragarnos un libro sin poner la intención, es básicamente un cascarón vacío. El conocimiento no es descargarse de datos en el cerebro como si fuéramos un ordenador. Requiere entender ese motor interno.
Esta idea de que todo requiere una atención extrema, o sea, que nada es casual, nos lleva a uno de los puntos que nos ha dejado o nos dejaría más fascinados en todos estos contextos. Si asumimos que la intención no es todo, pues resulta que la forma en que se lee el texto importa a un nivel muy microscópico. Hablamos de algo que nos parece superárido, la gramática. La bendita gramática en el hebreo. La gramática entendida no como las reglas nos trae de cómo poner una tilde sino como los verdaderos planos arquitectónicos de la creación del universo. Tal cual. El texto vuelve al versículo de Proverbios que comentábamos, donde la sabiduría llama al ignorante. En el original hebreo, la frase le dice está escrita como ambralo. Y el autor dice, ojo, que aquí hay una anomalía enorme. Está escrita en tercera persona, cuando por lógica pura, si la sabiduría se dirige a alguien que tiene delante, debería de ser segunda persona. Y claro, hoy en día leemos y pensamos, pues el escriba en turno nuevamente se equivocó. Un error sintáctico que siempre pasa en la Torá y en el Zohar. Pero aquí entra lo fuerte. En la tradición del Zohar, un error ortográfico o gramatical es una imposibilidad teológica. Cero margen de error. Cero. La premisa absoluta es que ninguna palabra, ninguna sola letra está ahí por accidente. Si hay una anomalía, es como una señal luminosa gigante, una señal de neón que nos dice, oye, aquí hay un mecanismo oculto. Y en este caso en concreto, el texto nos revela que esa tercera persona encubre la presencia oculta de la Torá en lo alto. Introduce entidades cósmicas de la Cábala que directamente nombra de forma específica a Binah y a Malhut. Aquí los conceptos se nos vuelven bastante densos. Vamos a intentar bajarlos a tierra, para que cualquiera que nos escucha pueda entenderlos un poco más. ¿Cómo operan exactamente estas entidades? Binah y Malhut, en medio de este pequeño aparente error gramatical, imaginemos el universo como un reloj, pero grandísimo, infinito, con capas y capas de engranajes invisibles que dictan cómo funciona nuestra realidad material. En la Cábala, Binah sería el engranaje supremo, ese motor inmenso del entendimiento divino, o sea, lo más alto. Y por eso, por estar oculto, el texto usa la tercera persona, esa ley que no vemos. Y por otro lado tenemos a Malhut, que se traduce como reinado. Este sería la esfera inferior del engranaje que sí conecta directamente con nuestro mundo terrenal y físico. Y curiosamente, el texto asocia este engranaje de Malhut con lo femenino, con la fe y con el corazón. O sea, que todo vuelve a encajar. Ese estudiante falto de corazón al principio resulta que está literalmente desconectado del engranaje cósmico de Malhut. Esto podría parecer revelador a un nivel muy alto. Es que todo esto nos cambia el paradigma, porque para estos místicos, para el Zohar, el lenguaje no sirve solo para describir las cosas, no. El lenguaje crea la realidad. Es como el código fuente del universo. Entonces, una anomalía gramatical no es que el autor se haya comido una coma, es que una puerta trasera a un acceso directo a ese código base de entidades que están vigilando nuestro esfuerzo. Es el código de la Matrix tal cual, literal. Y por eso la exigencia no se queda solo. ¿Cómo interpretas un libro sentado en una biblioteca? No es solo teoría.
Si el universo opera con estas fuerzas invisibles que están atadas a nuestras secciones físicas, esto tiene que aterrizar en reglas prácticas de supervivencia para el día a día. Y vaya que aterriza. El texto impone una regla social y comercial súper tajante, extremas tal vez. Prohíbe de forma terminante hacer negocios o compartir un viaje con alguien que no se esfuerza en este estudio. O sea, con ese individuo falto de corazón. Ni te acerques a él, dice el Zohar. La justificación es que esa persona, como carece de fe, está como dañada, y quien camine con él pone en peligro su propia alma. Es como si ese letargo fuera radioactivo o algo así. Es una cuarentena espiritual básicamente. Y el mecanismo detrás de esto es interesantísimo. Pensemos que en la antigüedad, hacer un viaje comercial ya era jugarse el tipo físico. Bandidos, tormentas en el mar, perder en el desierto, de todo. Pues el texto nos dice todos esos peligros físicos y los superpone sobre una realidad metafísica. La idea es que la persona que estudia con intención, que no va en piloto automático, genera a su alrededor una especie de, digamos, un escudo protector, una barrera de protección real. Pero alguien que ignora este esfuerzo es alguien sin escudo. Y claro, esa brecha abierta es inevitablemente va a traer el caos y el desastre. Es decir, si te vas de viaje con alguien que va por la vida durmiendo con los ojos abiertos, estás compartiendo su vulnerabilidad técnica, por así decirlo. Su agujero en el escudo ahora es tu problema. Su fuga de calor atrae los depredadores y te comen a ti también. Y bueno, si ya nos parece fuerte que esta apatía rompa todas las defensas en un viaje de negocios, las implicaciones no se quedan ahí. Van mucho más allá. Se infiltran en el acto de mayor intimidad y vulnerabilidad humana posible. Y aquí es donde las fuentes pegan un giro increíble hacia el tema de la procreación. Y volvemos a la metáfora de los salmos. Aquí se introduce la perspectiva del Rabí Yehuda, quien toma esa advertencia de no seáis como el caballo o como la mula. Pero ojo, trasladar esta imagen directamente al momento exacto de concebir un hijo. Es que el texto entra en unos detalles de lo que podríamos llamar magnetismo. Afirma que los justos, los que han construido ese escudo intelectual, logran atraer un espíritu de santidad para su descendencia. Sí, sus hijos heredan esa chispa sagrada, digamos. Pero, por el contrario, si alguien actúa guiado puramente por el instinto animal, como un caballo en celo, su mente no puede canalizar nada sagrado. Y el resultado, según el texto, es que le heredan a sus hijos lo que le llaman un alma insolente. Un alma insolente, sacada del flanco de la impureza. Y vemos que el caballo y la mula no es decoración poética. El texto señala que estos animales simbolizan la inclinación a la prostitución. En este vocabulario místico, eso significa actuar exclusiva y únicamente para satisfacer un instinto físico inmediato, vaciando el acto de cualquier significado superior, vaciándolo de la intención de conectarlo con lo divino. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque vamos a ser un poco abogados. La carga conceptual de esto es brutal. Lo que nos plantea el texto es que la calidad metafísica, o sea, el alma de un niño, está determinada de forma súper rígida
por el estado de concentración de los padres en el milisegundo de la concepción. O sea, si un padre estaba simplemente distraído esa noche o viviendo en su rutina sin intención, condena a su hijo a heredar un alma inclinada al mal. Eso es una responsabilidad aterradora. Es una presión inmensa, pero a la vez revela el pilar fundamental de cómo entendían ellos la realidad, la no dualidad. La dualidad, pues que nosotros en el pensamiento contemporáneo occidental solemos fragmentar al ser humano. Creemos que la mente va por su lado, la biología por otro, y el espíritu, bueno, está en su rincón, de plano en cajones separados. Pero para los cabalistas, esa fragmentación en una especie es una ilusión. Para ellos, mente, cuerpo y espíritu son simplemente diferentes densidades de la misma sustancia. Es decir, el cuerpo es la antena, la mente es el dial que busca la frecuencia y la intención es la energía que lo mueve todo. Si tú sintonizas la frecuencia del instinto animal más básico, atraes una señal de esa misma onda para la nueva vida. No hay separación entre la pureza de tu pensamiento y el resultado biológico final. Si el engranaje de ese reloj suizo está oxidado por falta de uso, la pieza nueva que fabriques, ese engranaje, pues van a ser ya con el mismo defecto. Y esta decisión de vivir en piloto automático, de ir sin entendimiento, tiene un efecto dominó cósmico. El letargo espiritual no solamente marca a tus hijos o te arruina el viaje con los mercaderes. Desencadena una reacción muy fuerte en el propio tejido del universo. Y así llegamos a la parte donde la ignorancia literalmente, el texto nos advierte que el universo no se queda ahí mirando, frente a ese vacío que dejamos. El universo reacciona. Quienes actúan sin entendimiento atraen a unos seres que llaman ángeles dañadores. Y no son sombras abstractas, Tienen nombre y apellidos casi. Se basan en el profeta Isaías capítulo 56 y les da el nombre de perros insolentes. Demonios con un apetito que simplemente no tiene límites. Es que el término hebreo asinefesh conlleva una connotación de ferocidad absoluta. No son perritos falderos. Estos perros actúan como pastores macabros. Su única función, según nos cuenta el texto, es conducir a las personas que están espiritualmente vacías directamente hacia el Gehinnom, el infierno. Y atacan precisamente porque estas personas no activaron su intelecto, no se santificaron. En la física espiritual que maneja este texto, la naturaleza aborrece el vacío. Donde no pones la luz del entendimiento consciente, irrumpen de golpe las fuerzas del caos para quedarse con ese hueco. Y para visualizar ese infierno al que te arrastran, el texto nos regala una de las imágenes más potentes y grotescas que se han leído en mucho tiempo. No describen el típico lago de fuego con demonios pinchando a la gente, no, es mucho más raro. Describen el infierno como una inmensa sanguijuela, una sanguijuela, una sanguijuela cósmica literal, una sanguijuela cósmica que tiene dos hijas y que se pasa la eternidad gritando Jaf, Jaf, que viene del Proverbios 30, que significa dadme, dadme, todo el tiempo sin parar. Son entidades que se definen por una sola cosa, jamás, nunca se sacian. O sea, la elección de la sanguijuela es una genialidad brutal. ¿Qué hace una sanguijuela? Se te pega y succiona la vida sin que casi te des cuenta. Estas hijas gritando, dadme, dadme,
son la encarnación pura del consumo por consumir, despojado de cualquier propósito. Uno se imagina cuando lee las fuentes como un gigantesco agujero negro en medio de nuestra realidad, un sumidero que se alimenta de nuestra apatía. Es una forma de verlo. Es como si al apagar tu atención consciente se apagase en tu escudo protector y de repente brillas en infrarrojo en medio de la oscuridad cósmica y claro, los perros lo ven. Esa señal atrae a los perros insolentes que son como los ojeadores de esta gran sanguijuela central y te arrastran hacia ese vacío que no se llena nunca. Si conectamos esto con el panorama general de lo que enseñan, esta cadena de desastres ocurre por una sola razón. Se ha violado el mandato principal, que es el que sostiene toda esta visión. Y el texto termina esta referencia diciendo Levítico, donde se dice claramente, santos seréis. El autor nos está diciendo que estos textos bíblicos no son solamente portarse bien y no dañar a nadie, no es una moralidad pasiva. Esto es mantener lo que se conoce como Tebek, el apego directo, constante e incesante a la divinidad que a través de cada acción consciente y al elegir el camino del letargo, de ser como el caballo o la mula que decíamos al principio, pues rompes ese apego, revienta los engranajes cómicos de Binah y de Malhut y le abres la puerta de par en par a la sanguijuela. Y esto planea una pregunta importante de cómo se procesaba la ética en la antigüedad. La ignorancia o la pasividad no se veían como un déficit de información que se arregla leyendo más. Se percibían como fallas estructurales en el mundo de defensa, en el mundo entero, como una amenaza de seguridad nacional, pero a nivel cósmico. Por eso necesitaban darle formas de monstruos, sabuesos del infierno, parásitos asquerosos. Tenían que ilustrar que el peligro es algo tangible, inminente y muy, muy voraz. Habría que meter miedo en el cuerpo a través del terror existencial. Y vaya que lo consiguen, porque es imposible de la sanguijuela chillando dame, dame, y no sentir realmente un escalofrío. Es una imagen que debería quedarse grabada desde luego. Pero vayamos al final. Si recapitulamos un poco lo que hemos hecho hoy, lo que hemos leído, partimos de la advertencia, casi una regañina, de no ir por la vida durmiendo con los ojos abiertos frente al conocimiento. Si la metáfora del piloto automático. Y luego cambiamos a un simple error de tercera persona que esconde la fuente del universo, de entidades inmersas como Binah y Malhut. Comprendimos además que la concentración es como una antena parabólica que puede llegar a determinar la pureza del alma de nuestros hijos. Y hemos terminado esquivando el vacío de demonios y sanguijuelas gigantes. Pero toda órbita sobre el mismo eje. Para los autores de El Zohar, el estudio riguroso, el esfuerzo y la intención profunda para eruditos aburridos. Son la tecnología espiritual con la que el individuo debería brindar su entorno y echar a las fuerzas del caos y literalmente ayudaría a sostener un universo entero. El conocimiento como el escudo absoluto contra el caos. Esta es una síntesis muy imponente para un texto tan denso. Pero bueno, entonces, ¿qué significa todo esto en el fondo? Antes de despedirnos,